Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas, varones. ¿Listo el casco? No, miren, tanto cuando hablamos de la mujer y sujeta a su marido, y ya empezó la alabanza por allá. Cuando hablamos de la mujer, decíamos que el varón no debe llegar y mira, ahí está, tú debes sujetarte. Orar, porque ni tú vas a cambiar a la esposa, ni el esposo a la esposa, es Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a escuchar cosas de los varones, y entonces las esposas van a decir, y si le falta a mi esposo por acá, si le falta por allá, y no es para que lleguen a casa y ya ves, y le den una sentencia, sino que juntos oremos para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Amén. Entonces vamos a continuar, pues sí, con la tercera parte de maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera que debemos amar. Hace 8 días, ya no haré un repaso, pero vimos Efesios 5, 25 al 27, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice al final de este texto que Cristo va a presentar una iglesia, dice aquí, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y como el marido debe amar a la esposa como Cristo a la iglesia, así delante de Dios debemos presentar a nuestras esposas sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y cuando dice arruga no es que las mandemos a la cirugía plástica, ¿verdad? Que le quiten o le apliquen, ¿cómo se llama? Botox. No, habla de una situación espiritual. Como amamos a la esposa, pues ahí lo vemos en ese pasaje, solo lo recuerdo muy brevemente, pues Cristo se entregó a sí mismo por ella, el marido debe entregarse completamente, darse completamente a la esposa, dar, si fuere necesario, la vida misma como Cristo lo hizo. Debemos, número 2, santificarla, es decir, hacer todo lo necesario para que ambos, esposa y esposo, vivamos apartados para Dios, consagrados para Dios. Y 3, vimos que Cristo purificó a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, que como varones debemos ser los que proveamos el alimento espiritual. El esposo es el que debe enseñar, ministrar prioritariamente en el hogar. Ahí nos quedamos hace 8 días, cuarta manifestación, digamos, o muestra de cómo amó Cristo a la iglesia y que así debemos amar a la esposa como Cristo. Versículo 28 comienza así, así también como Cristo, ¿no? Así también los maridos, ¿qué dice ahí? Deben, y deben significa que es un ¿qué? Deber. Hay quien dice que ya como que no me nace, debes. Hemos explicado que ahora en Cristo podemos manifestar ese amor incondicional, ágape, no está sujeto a la condición de la esposa y viceversa. Deben, es un mandato, deben, dice aquí, amar a sus mujeres, y aquí dice, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Todavía no he dicho la cuarta manera, pero aquí va introduciendo porque toda persona y todo varón, por supuesto, y todo ser humano, pues cuida su cuerpo. Cuidamos, ¿verdad? No, si vemos que algo es peligroso, lo evitamos, nos cuidamos. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos amarnos nosotros, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pero de la misma manera, dice aquí,
amar a nuestra esposa como si fuéramos nosotros mismos, porque de hecho lo somos, ¿no? Y cuidarla en todos los aspectos. Ahorita vamos al cuarto punto, pero yo me estaba acordando que hace muchos años llegó una mujer conmigo y se quejaba de su esposo, porque su esposo, miren, cantaba esa de qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, y el esposo se quería buenos zapatos, 3 horas en el gym, su carro siempre reluciente, buenas llantitas, y la esposa la tenía bien desprovista. Se enfermaba la esposa, ni al doctor Simi la llevaba. O sea, él se quería, él se cuidaba, pero descuidaba a su esposa. Y por supuesto ahorita lo vamos a ver, eso de cuidar a la esposa, de sustentar, ahorita lo vemos, va mucho más allá de lo material, pero comienza con lo material. Porque el esposo debe entender, como dice Génesis 2:24, que somos una sola carne. Y si me quiero y me cuido, quiero y cuido a mi esposa. Amén. Dice la Biblia ahí, Génesis 2:23-24, que la esposa es carne, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y somos una sola carne. Por eso el siguiente versículo, y aquí viene la clave y el cuarto punto de cómo debemos amar a las esposas, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De entrada dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, es decir, en su sano juicio nadie se odia a sí mismo. En su sano juicio, ¿me explico? Hay desórdenes que los psicólogos dicen, es que tú tienes un odio contra ti. No estoy hablando de eso. En su sano juicio nos cuidamos. Nadie nos aborrecemos, no digo, me voy a quitar esta mano, este ojo no me sirve. No, nosotros cuidamos nuestro cuerpo. La versión Dios habla hoy dice, porque nadie odia su propio cuerpo. Tienes hambre y ¿qué haces? Comes porque lo cuidas, dice ahí, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace a la iglesia, hace con la iglesia. Entonces, regresando a la versión Reina Valera, la clave de este cuarto punto es que el verdadero amor que debemos manifestar a la iglesia, que es como Cristo, a la esposa, que es como Cristo a la iglesia, es sustentando a la esposa. El varón debe sustentar a la esposa, así como Cristo, dice aquí, sustenta a la iglesia. ¿Qué significa sustentar? Porque creo que todos podemos tener la idea general, pero en el original griego tiene acepciones bien interesantes que nos van a llevar hoy, creo que toda la prédica. ¿Qué significa sustentar? Para que varones tomemos nota de lo que significa que debemos sustentar a la esposa. Y aquellos jóvenes que no se han casado y que ya están pensando en casarse, vean lo que implica sustentar a la esposa. La palabra sustentar viene de una palabra griega, ektrefo, que en su raíz tiene varias acepciones. La primera acepción de lo que significa sustentar es alimentar o proveer lo material. ¿Quién es el responsable de alimentar, de sustentar materialmente a la esposa? El varón. Pero dice que como Cristo a la iglesia. Mis hermanos, ¿cuántos pueden decir hoy que Dios nos ha sustentado? Que Dios nos provee. El verdadero cristiano reconoce, Dios es mi proveedor. Y saben que Dios nos alimenta, y hablo en este concepto materialmente, físicamente. Porque somos su creación, somos ahora sus hijos. Y Mateo 6, si ustedes lean todo Mateo 6, del 20 por ahí en adelante, habla de cómo Dios cuida de sus hijos. Y en el versículo 26, miren lo que dice, hablando de cómo Dios nos sustenta, pero vean lo que dice Cristo aquí. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las
sustenta, las alimenta. Y hace una pregunta a Cristo: ¿no vales tú más que un ave del cielo? ¿Valemos o no más que los animales? Por supuesto que sí, y los animales son creación de Dios. Pero el ser humano es el único que dice Génesis 1, 26 y 27, que cuando estaba la creación Dios dijo: hagamos al hombre, no dijo al perro, al gato, al ave, al león, al caballo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De ningún otro ser creado Dios dijo: hagamos al gato conforme a nuestra imagen, o hagamos al perro, o hagamos al león, al tiburón, ni siquiera una paloma blanca fue hecha a imagen y semejanza de él. Y además dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A grandes rasgos, porque podríamos hacer una prédica y hemos compartido, pero el ser hechos a imagen y semejanza significa, entre otras cosas, que solo el ser humano es capaz, por la manera en que Dios nos creó y sopló aliento de vida, es capaz de relacionarse con Dios, de tener una comunión real y verdadera con su Creador. Comunión que se rompió ¿con qué? Con el pecado. Pero cuando venimos a Cristo se restablece esa comunión, y Cristo vino a morir por el ser humano. No vino a morir por los peces, por los gatos, por el ser humano pecador. Entonces, el único ser que creó Dios a su imagen y semejanza y que puede tener comunión con Él es el ser humano, el hombre y la mujer. Entonces, ningún otro ser vivo, ni un gato, repito, ni un perro, nadie tiene esas características. No somos, a mí me enseñaron en la escuela, no sé si sigan enseñándolo o todavía esté más grave, pero a mí me enseñaban que nosotros los seres humanos somos parte del reino animal. ¿A cuántos les enseñaron eso? Somos del reino animal. Ahorita me comentaba Omar hace un rato que vio algo sobre quinoterapia y que decía la mujer que explicaba esto, nuestros hermanos los animales. ¿Cuántos tienen hermanos animales? No. Quiero que vean cómo desde la escuela nos dan enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Por eso yo les decía, papás que mandan a sus hijos a las escuelas, revisen al término del día qué les enseñaron. Seguramente por ahí ya le metieron ideas, conceptos y enseñanzas contrarias a la palabra. Porque a rato el niño va a creer que viene del chango, que somos iguales, etcétera, etcétera, pero no somos iguales. No somos iguales. Delante de Dios somos una creación hecha a su imagen y semejanza. Entonces, si alimenta a las aves que no fueron creadas a su imagen y semejanza, ¿no nos alimentará a nosotros? Entonces, mucho cuidado, porque hay muchas corrientes ahorita, muchas corrientes veganas, muchas corrientes progresistas que dicen que defendamos a los animales prácticamente de la misma manera que al ser humano. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que Dios estableció la pena de muerte para quién? Para un ser humano que mate ¿a quién? A otro ser humano. La pena de muerte no la inventó ningún gobierno. Dios estableció que cuando un hombre mata a otro hombre, un ser humano a otro ser humano, con alevosía, con ventaja, con maldad, la consecuencia era la pena de muerte. Solo para referencia, Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno, haciéndole morir, ¿qué dice ahí? Él morirá. Obviamente ejecutado por una autoridad, no como venganza. ¿Sí me explico? Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré en el lugar al cual ha de huir. Para decirlo en términos sencillos,
aquí se establece la pena de muerte para el que con dolo, con alevosía, con maldad, mata a alguien. Pero si fuera una situación accidental, no hay pena de muerte, ¿ya lo vieron? Nuestras leyes legislan, por ejemplo, que cuando alguien comete homicidio, lo catalogan de dos tipos, doloso y culposo. Doloso es cuando alguien intencionalmente mata a alguien. Aquí no hay pena de muerte en México, pero es cárcel sin derecho a fianza, porque fue un asesinato doloso, con alevosía y ventaja. Pero si alguien, por ejemplo, va manejando, de repente se le atraviesa a alguien y hay un accidente y muere, puede haber cárcel, pero en varios casos, dependiendo de la circunstancia, puede salir bajo fianza, porque no salió en su carro diciendo voy a matar al primero que se me atraviese, aunque sí puede haber uno que otro que salen así, ¿eh? Pero ¿entienden eso? O sea, siempre pues, desde que Dios creó al hombre y cuando dio las leyes en Éxodo, estableció la pena de muerte para los seres humanos que maten a otro ser humano. Ahora, ¿qué pasaba? Porque también hay leyes, si alguien maltrataba o mataba a otro animal, ¿había pena de muerte? Éxodo 22:10, se los voy a leer rápido en la versión Dios habla hoy. Esto es importante, ya verán por qué. Si alguien le confía a otra persona un asno, pero podemos decir, alguien te encargó su perrito, oye, me lo cuidas, me voy de vacaciones, un buey o una oveja o cualquier otro animal, y ese animal muere o es lastimado o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará juramento al dueño en el nombre del Señor de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. ¿Cuál era la pena, pues, si el animal muere, se lo roban cuando me lo encargaron? Hay que pagarlo, hay que restituirlo. No hay pena de muerte. Pero si le robaron al animal ante tus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si el animal fuere despedazado por un animal salvaje, para no pagar nada, se deberán presentar como prueba los restos del animal muerto. En fin, ahí viene toda una explicación, pero no hay pena de muerte para el que dañara a un animal. Simplemente hay que restituirlo. Pero para el hombre que mate a otro hombre, para un ser humano que mate a otro ser humano, ¿qué hay? Pena de muerte establecida por la palabra de Dios. Porque no es lo mismo matar un perro que matar un ser humano. No es lo mismo matar un gato que matar un ser humano. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos es un país que se fundó con bases y principios bíblicos, que ahorita se están minando con el gobierno progresista de los demócratas. Pero en Estados Unidos está establecida la pena de muerte a quien mate a otra persona. Que hay jueces corruptos, que hay inocentes en la calle y culpables, ese es otro asunto. Pero existe la pena de muerte por aquella persona que asesine a otro ser humano, porque no somos iguales los seres humanos a los animales. Pero les digo, ¿cómo estará la cosa? Que nuestro país hoy puede, lo hemos comentado, hoy puede una mujer y con la ayuda de un médico asesinar a un bebé en el vientre de su mamá y no hay ninguna pena. Es más, hay mujeres que le dicen, oye, qué valiente que abortaste. Hay una, ¿cómo diré? Un grupo de personas con un pensamiento perverso, distorsionada, que le llaman la marea verde. No sé si han oído hablar de la marea verde. Son mujeres que traen una pañoleta verde y que apoyan plenamente el aborto, y entonces dicen que la mujer tiene derecho porque es su cuerpo y ni tendría derecho sobre su cuerpo, pero finalmente al asesinar a un bebé está asesinando no parte de su cuerpo, sino a un ser humano independiente. Entonces, en cambio, en las leyes mexicanas, si tú maltratas a un perro, hoy puedes ir a la cárcel. ¿Lo sabías? Estaba leyendo algo de la legislación de la Ciudad de México. Dice, las personas que cometan maltrato animal en la Ciudad de México serán castigadas hasta con 10 años de prisión.
Pero por el aborto supieron que el jueves o miércoles la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que haya sanciones, es decir, despenalizó el aborto, pues, para efectos claros. La Suprema Corte, todavía hay estados que tienen que modificar su legislación, pero ya está despenalizado. Pero aquí dice que te puedes ir 10 años de prisión si maltratas un animal. Debido a una serie de reformas aprobadas por el Congreso capitalino, incluyen delitos como robo, secuestro, envenenamiento, maltrato, usos de animales con fines sexuales y crueldad. ¿Sabían que en junio pasado hubo una marcha en la Ciudad de México en contra del maltrato animal? Y la gente decía, qué bueno, hay que defender los animales. Pero decía un articulista que mucha de esa gente que decía no al maltrato de animales, también estuvieron en la marcha a favor del aborto. O sea, una incongruencia, cárcel al que maltrate animales, un aplauso y una felicitación a las mujeres que asesinan bebés en el vientre de su madre. No somos iguales seres humanos y animales. Incluso dice Génesis 1:26 que acabamos de leer, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice ahí? Y señoree. ¿Sobre quién? Los peces en el mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La versión Dios habla hoy lo dice más claro. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre, el ser humano está sobre el reino animal. Y señorear significa usarlos para nuestro beneficio. Hay corrientes vegano-cristianas, ¿han oído de eso? No, y no debemos comer animal, y porque es maltrato, y cómo te vas a comer. Cuando Dios creó al animal para nuestro sustento. Ahora, otra cosa es que hay rastros donde les aplican una muerte muy, ¿cómo diríamos? Fuerte, cruel, etcétera, ¿no? Pero tenemos que señorear, dice, tendrá poder sobre los peces, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Estamos por encima de los animales, mis hermanos, no somos iguales. Ahora, eso no significa maltratarlos. Proverbios 12:10 dice, el justo cuida, ¿qué dice ahí? De la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y ahí puse la versión Dios habla hoy que dice, el justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Entonces, el hecho que no seamos iguales no es de que ahora vas a salir y patear perros y gatos, no. El justo sabe que los animales sienten. El justo, dice aquí, cuida la vida de su bestia. Amén. Pero, repito, no es igual el ser humano que un animal. Y aún así dice Mateo 6:26, vamos a regresar al punto, mira las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, no son creación a imagen y semejanza de Dios, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valemos más que ellas? Por supuesto que sí. Y Dios nos provee, y Dios nos alimenta. Yo creo que si pidiéramos a ver cuántos nos puede dar un testimonio que pasaron una crisis económica y Dios no te dejó. Dios nos provee, Dios nos sustenta. David dijo que no había visto justo debajo del cielo ni su descendencia que mendigara pan. Podemos pasar carencias, dificultades, pero Dios es nuestro proveedor. Y Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:11 a pedir por los alimentos. Dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Entonces venimos a Dios, Señor, ayúdame, voy a salir a trabajar y tenemos esta necesidad, etcétera. Dios es nuestro proveedor y dice Mateo 6:26 que si alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Amén. Bueno, regresamos a Efesios 5:29. Dice que debemos sustentar a la esposa como también Cristo sustenta a la iglesia. Y el primer significado entonces es que ¿quién es el proveedor material de la casa? El esposo.
el esposo. Eso es lo que dice la Biblia. El mundo hoy dice, hay una corriente progresista, que somos iguales en responsabilidades, y entonces hay que salir los dos, y los hijos, quién sabe quién los va a cuidar, pero es que es el tiempo cuando están jóvenes de hacer dinero, y es situaciones bien tristes, porque el varón ocupa su responsabilidad, y ya veremos en otra enseñanza las responsabilidades específicas que la Biblia dice que las mujeres tienen. Entonces, es bien triste, pero para mucha gente este tipo de ideas, o más bien este tipo de verdades de la palabra de Dios, dicen, esto ya no, es que son otros tiempos, pastor. Es que si hoy los dos no proveen, no alcanza. ¿Ustedes creen que Dios no puede bendecir si respetamos el orden que Él diseñó? Ya veremos si la mujer puede o no puede trabajar, y si trabaja bajo qué circunstancias bíblicas, porque la Biblia lo enseña. Pero ahorita estamos hablando de que el varón es el proveedor. ¿Saben que hace muchos años esta idea se tenía clara, por lo menos en las familias mexicanas? ¿Cuántos oyeron casos como que, por ejemplo, cuando un varón cortejaba a una mujer para casarse con ella, pues un buen día tenía que llegar con el papá, ¿no? Ay, voy a ver a tu papá, ay, tu papá, ¿no? Hasta se ponía nervioso. Y había una pregunta que, si era genuina y verdaderamente honesta, era muy válida. Los papás le preguntaban, a ver, joven, ¿a qué te dedicas? ¿Sí o no? ¿Así? ¿A qué te dedicas? Es más, algunos papás, ¿cuánto ganas? Esta pregunta basada en la idea que tenían clara de que ese joven, si se iba a casar con su hija, tendría que ¿qué? Sustentarla, sostenerla. Hoy dicen, no, eso es machismo, ¿cómo? No, los dos, no, era una pregunta válida. Otra cosa es que si hay familias interesadas, ¿y cuánto gana? A ver, gana bien, búscate a alguien bien, ¿no? Decían, búscate a alguien bien, y bien para mucha gente es que tenga ¿qué? Billullo, ¿no? Como dicen por ahí. No, pero era una pregunta válida, porque ese papá estaba inquiriendo para saber, pues, que su hija iba a tener por lo menos lo necesario. Amén. Entonces, por eso les digo, jóvenes que ya están en edad casadera, prepárense en la palabra, crezcan, trabajen, confíen en Dios, pero sepan que ustedes son los proveedores. Y los que ya estamos casados, sepamos que es nuestra responsabilidad, y Dios, si estamos en su palabra, si vivimos sujeto a Cristo, nos va a ayudar en esa tarea de proveer. Confiemos en Él, Dios es nuestro proveedor. Entonces, que hay circunstancias, a lo mejor el varón enfermó, perdió el trabajo, cerraron la empresa, y de repente hay circunstancias particulares que con consejería bíblica se puede llegar a una determinación de qué hacer en circunstancias específicas. Pero en general debemos los varones sostener a la familia. Y a veces Dios permitirá carencias, ¿sí o no? Y tenemos juntos que hacer como Pablo en Filipenses 4:12, donde Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cuántos han vivido humildemente? ¿Cuántos han tenido abundancia? Ahora la pregunta es, ¿hemos sabido vivir en esas dos situaciones? Porque vean lo que dice Pablo, sé, la palabra sé es, estoy consciente, he sabido cómo conducirme, cómo comportarme cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Porque hay unos que hay abundancia y lo primero es que ya no los ves en la iglesia. No saben vivir la abundancia. O empiezan a tener un ingreso y deudas. Como ya gano el carrito y como ya gano, ya hemos estudiado en otra ocasión que el cristiano no debe endeudarse. Pero dice Pablo, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave es versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando enfrentemos una situación difícil, fortalezcámonos ¿en quién? En Dios.
La versión Dios habla hoy dice: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Entonces, esposas, y de pronto el esposo, a veces hay rachas donde a lo mejor si vendes algo ya no se está vendiendo igual, a lo mejor la empresa donde trabajas está recortando personal, a lo mejor lo que tú haces ya no tiene tanta demanda, a lo mejor llegas a la empresa y te dice que conectaron unas computadoras y ya no necesitan tanto personal como está sucediendo, y la inteligencia artificial, y ya verán, pero el cristiano debe confiar que el Señor es su proveedor, y como varones tenemos la responsabilidad de proveer. Insisto, si hay una situación especial de escasez, de enfermedad, pero de pronto hay matrimonios donde el varón no da una, mis hermanos. 6 meses y no encuentra trabajo, sale a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, quiere un trabajo donde se la den de gerente general de toda la empresa, y si no, dice, cuando hay que sostener una familia, hay que trabajar de lo que sea. Dios bendice, no hay trabajo que no sea digno, salvo que ese trabajo implique algo que ofenda a Dios, ¿no? Creo que eso es obvio, pero si de pronto no hay nada, si es necesario lavar carros, lavar carros. Los que somos varones sabemos la responsabilidad, los hijos crecen, ya hay otras demandas, hay que pagar la universidad, hay que pagar la escuela, los gastos. ¿Cuántos tuvieron gastos ahorita en agosto por el regreso a clases? Que tantos cuadernos, que los libros, que la inscripción, que la no inscripción, y si es escuela pública también piden una cooperación, ¿sí o no? Entonces hay que trabajar, mis hermanos, es responsabilidad de los varones que no seamos flojos, que trabajemos, que dediquemos, le toca al varón dar para el gasto de la casa. Porque hay varones que dicen, no, mira esposa, ahí te dejo algo, ahí le completas, ¿no? No, Dios no nos mandó a completar o a dar parcial, somos los responsables. A mí una vez me dijo un matrimonio no hace mucho, muy joven, es que pastor, mire, son otros tiempos, aquí en mi hogar, muy progres ellos, pero cristianos también, aquí en mi hogar nos vamos micha y micha, así me dijo. Le digo, ¿cómo es eso? Sí, que si se gastaron 1,000 de luz, 500 ella y 500 dio. Que si se gastó tanto de internet, micha y micha. Vamos al súper. Le digo, bueno, eso no dice la Biblia, pero pastor, son otros tiempos. Eso no dice la Biblia. Porque cuando veamos las responsabilidades de la mujer, vamos a ver que si no está dedicada al hogar y aparte, o está dedicada al hogar y aparte va a trabajar, en algo va a quedar mal. Ya veremos con todo detalle y situaciones particulares, pero nada de micha y micha. No, la micha, ¿no? Así como, no. Es responsabilidad del varón. En otro contexto, porque también hablaba aquí en 1 Timoteo 5:8, pues de los nietos, hijos que tienen ancianos, que tienen la obligación de sustentarles cuando ellos están en invalidez, en imposibilidad. Pero dice aquí, porque si alguno no provea para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es que peor que un incrédulo. Entonces, varones, tenemos que ser proveedores. Hay que trabajar y el trabajo cuesta y hay que esforzarse. Insisto, situaciones particulares se pueden tratar en una consejería, ¿verdad? Con el pastor, oiga, fíjese, a lo mejor un varón quedó inválido y no tiene pensión o nada, ¿qué pasa? Y entonces te vas a trabajar ahí en su silla de ruedas, ¿me explico? Hay situaciones particulares que habría que atender en una consejería pastoral, pero en general el varón es el responsable. Esto ya en este tiempo que vivimos lo ven como algo del pasado. En las escuelas le están enseñando la igualdad del hombre y la mujer, pero no desde la perspectiva bíblica, sino desde las responsabilidades. Es muy probable,
aunque Dios es el que quita y pone reyes y será su voluntad de acuerdo a lo que Él tenga para este país, pero es muy altamente probable que este país lo gobierne una mujer. Ahí nomás, se las dejo de tarea. Entonces, el asunto, Efesios 5:29, el deber de sustentar materialmente a la esposa y al hogar es ¿de quién? Del varón, no es compartido. Ya veremos si la esposa trabaja, qué circunstancias, pero este es el diseño de Dios. Vamos a ampliar. Y si no, 1 Timoteo 5:8, si no lo hace por flojo, porque no se esfuerza, porque de verdad hay familias donde el varón desde siempre no da una. Algo pasa en esa familia, ¿no? El varón es el proveedor. Hay ocasiones en que, por ejemplo, cuando un varón corteja a una dama para casarse, pues ahí no tiene que ser su proveedor, ¿eh? Porque si todavía no se han casado, ya le da dinero a la pretendiente, ya le compra sus cosas. Espérame, no es tu esposa, no es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad. Es que no, el día que se casen será tu responsabilidad. Pero de pronto, si vamos a suponer que van a una comida, yo he visto casos donde la mujer es la que le paga al varón. El mínimo de cortesía es que el varón o cada quien pague lo suyo porque no son esposos, o el varón tenga la cortesía, ¿no? Entonces, damas, si tú ves que por ahí el varón es de, paga tú, dices, híjole, si ya empezó así, al rato, ¿no? ¿Sí me explico? Desde ahí ya te das cuenta que algo anda mal bíblicamente. Pero repito, cuando andan en la etapa de cortejo, no hay responsabilidad del uno contra el otro, del varón de proveer a la cortejada. Acuérdense que no hablamos de noviazgo aquí, ¿va? Ya lo explicamos claramente. Pablo hizo esta advertencia para ser claros. Fíjense qué claro habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Punto. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. ¿Y qué hacen los que no trabajan en nada? Entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sí o no? Es que te digan, no, ya supiste de tal, y te cuentan una de chismes. No tiene nada que hacer. Que si a Lupita, que si no. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La versión Dios habla hoy, miren cómo dice: cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar que tampoco coma, pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Entonces, termino el primer punto, Efesios 5:29, de lo que significa sustentar. Significa sostener económicamente. El varón es el proveedor. ¿Alguna duda? Eso dice la palabra de Dios. Pero sustentar también significa sostener la carga, ayudar a cargar. Todo esto que estamos enseñando, Cristo lo hace con su iglesia. ¿Será Cristo quien sostiene y carga a su iglesia? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando yo estoy cargado y trabajado? ¿Qué dice Cristo? Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar más carga. ¿Así dice? No dice, yo les voy a hacer descansar. O la Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuántos han vivido esto en su relación con el Señor? Que llegas con unas cargas, preocupaciones y horas y sales bien livianito porque sabes que Dios está al control. A lo mejor la carga ahí sigue, pero Dios te dice, estoy contigo, yo te voy a ayudar. Porque Cristo sustenta la iglesia, es decir, sostiene la carga, ayuda a cargar. Eso es lo que hace el Señor y Él es nuestro ejemplo. Por eso dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga
Y él te va a decir, ¿para qué me traes tus cargas? Ahí síguela llevando tú. No, dice, y él, ¿qué dice? Te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. La Nueva Traducción Viviente dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces, si Dios sostiene nuestras cargas, ¿qué debe hacer el varón con su esposa? Sostenerle sus cargas, que la esposa llega contigo, tiene cargas, tiene preocupaciones, cansancio. Debe encontrar en el esposo alguien que le diga, yo te ayudo, yo estoy contigo, a ver qué te preocupa, y sostener juntos, sostener la carga. Las esposas tienen sus cargas, sus dificultades, y deben encontrar en el varón esa persona que les ayuda a sostener la carga. Muchas veces, mis hermanos, por lo menos aquí en México, las mujeres trabajan más que los hombres, aunque no sea en un empleo remunerado. Muchas veces son las que se levantan primero y se duermen al último, ¿sí o no? Hay hogares que así está la mujer, y encima de todo el hombre dice, tienes que trabajar porque no alcanza con lo que gano. Encima de todo, y la mujer no encuentra en el varón quien le ayude con la carga. Que hay mujeres que no hacen nada, que ya nos tocará hablar de las responsabilidades de la mujer. Hay mujeres que también se caracterizan por flojas también. Entonces ya hablaremos de eso, pero ahorita nos tocó a nosotros. Entonces, qué hermoso que venga una mujer cargada y encuentre en el marido a alguien que diga, a ver, estoy contigo, vamos a orar. A que le diga, pues, aguántate como las mujeres, ¿no? No llore usted, ¿por qué lloras? Y en lugar de eso, que encuentre en ti a alguien que te sustente. O que así nos dice Cristo, Señor, mira, tengo esta preocupación, aguántate. Así nos dice. ¿Se imagina que así nos dijera Cristo? Pero a veces como varones nos ha pasado. Tenemos que sustentarlas, dice aquí, sustenta, que significa, repito, sostener la carga, que la esposa sienta que el esposo está soportándola. Soportar de cargar, porque a veces el esposo dice, ay, apenas si la soporto. No, de ese soportar. Porque las esposas de verdad, miren, no sé si se acuerdan, yo estaba tratando de acordarme, ya no me dio tiempo, pero había un texto donde dice que la esposa, además de esposa, madre, la hace de doctora, la hace de maestra, la hace ¿de qué más? ¿De qué? De cocinera. Bueno, que hasta decía, si hiciéramos un cálculo salarial de lo que hace como doctora, como cocinera, como maestra de los niños, no hombre, nuestro sueldo habría que dárselo y le quedaríamos a deber, ¿no? Entonces, las esposas tienen un trabajo importante en el hogar que ya hablaremos en otro momento, y el esposo debe ayudarles con la carga. Pero si la esposa encima de todo se va a trabajar, miren, es bien triste, pero es bien común que los dos trabajando y los hijos, ¿dónde creen? En la guardería. ¿En la guardería o con quién? Con los abuelos. Los abuelos ya tuvieron su tiempo. ¿Por qué tiene el mundo que educarme? Fíjense, el bebé desde los 3 meses te los aceptan en la guardería, ¿sabían? Y desde los 3 meses que pase horas aprendiendo del mundo, Dios nos va a pedir cuenta. El que debe educar y enseñar son los padres. Y como el varón se sale a trabajar, bueno, gran parte del tiempo lo tienen ¿quién? Las mujeres. No debe ser la guardería, no deben ser los abuelos. Sí podemos llevárselos a los abuelos, ay, quédense un fin de semana, pero no que ellos sean los que tengan que educar. Ya ellos tuvieron sus hijos. Yo sé que hay abuelos que están felices, ¿no? Por los nietos, pero es responsabilidad ¿de quién? De los padres. Entonces, miren, como ven, este tema de la familia llena del Espíritu y de la familia a la luz de la Biblia, nos falta muchísimo que ver. En una de esas, hasta viene Cristo antes de que terminemos, porque todavía falta hablar de las responsabilidades del varón, de la mujer, los padres, los hijos, las diferentes corrientes
del mundo, como la ideología de género, la homosexualidad, toda esa distorsión, cómo enfrentarlo como familia, porque lo estamos enfrentando con las legislaciones que están ahora en nuestro país entrando en vigor y algunas todavía cocinándose en las cámaras de senadores y de diputados. Entonces, por eso tenemos que estar firmes y creer que lo que dice la palabra es lo correcto. Y si la Biblia dice que el varón es el que sostiene económicamente y el varón es el que tiene que sustentarla, cargarla, ayudarle a sostener la carga, es porque así Dios lo diseñó. Pero muchas de las quejas más comunes de las mujeres es que mi esposo, pero nada en el hogar. Con eso que trae el gasto, ya con eso, como Bartola, ¿verdad? Les decía hace 8 días, que yo creo que podemos actualizarlo, ¿no? Que ya, ahí te dejo esos, ya no 2 pesos, ¿cuánto sería? Ahí te dejo estos 1,000, y de ahí pagas la luz, el teléfono, el internet, el predial, quiero comer camarón al ajillo y además brocheta de res y me das cambio, ¿no? Y quieren que les alcance, ¿no? No, el esposo tiene que ser proveedor y sostener la carga, entender. A veces la esposa está tristeando, de repente de la nada les pasa a las mujeres. Bueno, no de la nada, hay situaciones hormonales que viven las mujeres, pero el esposo, en lugar de decir, ¿qué te pasa, vieja? No, sostener, no, es que sí. ¿Por qué estás chillando? No, sí pasa. Entre risa y risa, la verdad se asoma. Pero miren, dice Gálatas 6:2, sobrellevad. Y la palabra sobrellevad es sustentar, soportar los unos las cargas de los otros. Y así cumplid así la ley de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, ayúdense a llevar los unos a los otros, los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y si debemos ayudarnos entre nosotros a llevar las cargas, mucho más el esposo ayudar a llevar las cargas ¿de quién? De la esposa. Dios, mis hermanos, bíblicamente podemos hacer un estudio de eso, pero Dios nos dio cualidades a los varones distintas a las cualidades de las mujeres. Las mujeres, la Biblia nos enseña que son más frágiles, son más sensibles. Y no estoy diciendo que no sean inteligentes, hay mujeres bien capaces, no estamos hablando ni de inteligencia ni de capacidad, sino de una cuestión de cómo Dios nos creó. Las mujeres debemos saberlo y hay que hablarlo con claridad. Las mujeres pasan su periodo menstrual y algunas pasan unos días bien complicados. ¿Y el varón qué te pasa? No, pues de la nada, no sé si les ha pasado que de la nada están de buenas y de repente ya. ¿Y qué te pasa? Nada. Pues orar, a ver, mira, vamos a orar a Dios. ¿Y qué decir de la menopausia? Nos platicaba la doctora de mi esposa, dice, le dijo a mi esposa, la verdad, mijita, tú la estás pasando de maravilla. Dice, no sabes los casos que nos llegan, irritables, de mal humor, cambian de humor, o sea, son como una rueda de la fortuna, están contentas, de repente se enojan y les preguntas por qué, y no saben, pero son situaciones hormonales que no pasa de la misma manera el varón. Entonces el varón tiene que cargarla, tiene que soportarla, amén. Ahora, sustentarla, Efesios 5:29, también significa otra cosa, fíjense, sustentar, ektrefo, significa como detener algo para que no se rompa. Porque les decía hace un momento, la mujer es más frágil que el varón. No lo digo yo, no es una idea de los psicólogos, ahorita se los enseño en la palabra de Dios. Pero así como Dios, leímos en el Salmo 55:22, donde dice, echa sobre Jehová tu carta y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es bien fácil que las mujeres caigan, se rompan, son frágiles y el varón debe estar con ese entendimiento. Insisto, hay mujeres bien fuertes, bien rudas, que las circunstancias los han hecho así. Hay mujeres que a lo mejor las maltrató un hombre y traen un odio, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿qué le habrán hecho a Lupita D'Alessio y a Paquita de la del Barrio? Porque no los bajan de rata de 2 patas,
adefesio del mal, falso enano rencoroso. Y uno dice, ¿qué les habrá hecho? Porque una creo que ya lleva 5 matrimonios. Entonces, son circunstancias donde quién sabe qué experiencias vivieron, pero nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. Nos necesitamos el uno al otro. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1. ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando una mujer está sola por alguna circunstancia, él es padre de huérfanos y esposo de viudas. Amén. Entonces, cuando las circunstancias dejan a alguno de los dos solos, Dios es el que está con nosotros y siempre lo está. Pero cuando estamos los dos, dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si cayeren, ¿qué va a pasar? El uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y entonces, ¿quién tiene que levantar? El uno se puede levantar al otro, también la esposa nos levanta, pero es un mandato particular para el varón. Porque dice 1 Pedro 3:7, fíjense lo que dice: maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a qué vaso qué más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vean la versión Dios habla hoy, me gusta. Dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, entre otras cosas por lo que les dije, sus cambios hormonales. Dios así nos diseñó y dice, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más que delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus oraciones. Pero dice aquí, ya vieron que son más frágiles, más delicadas. Insisto, hay mujeres bien entronas que a falta del marido sacan adelante un hogar muchas veces mejor que los hombres. Pero estando ambos, le toca al varón cuidarla, protegerla. Es más delicada. Por eso Pablo le dijo a los colosenses, en Colosenses 3:19 les dijo, maridos, amen a sus mujeres. ¿Y qué dice ahí? No sean ¿qué? Ásperos. Dice la Nueva Traducción Viviente, nunca, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Es decir, no lastimarlas, no ofenderlas, son más delicadas. Yo sé que hay varones que luego me dicen, es que pastor, yo así me enseñaron a las mujeres, como dicen, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Dicen que aprendan. No, con delicadeza dice aquí la palabra de Dios. Insisto, el caso de Paquita la del barrio o de Lupita D'Alessio son casos allá del mundo, pero el verdadero varón que ama a su esposa como Cristo la iglesia, que vive lleno del Espíritu Santo, la va a cuidar, la va a tratar con delicadeza. Son más sensibles, hermanos. Cuidado cómo les hablamos. Que hay momentos, todos debemos reconocer que tenemos nuestros momentos. Pero una cosa es que sean momentos de repente a que toda la vida les hablan, pero como si fueran sus empleadas. Vieja, hazme comer. Vieja. No, de veras. No, por supuesto, tenemos que sostenerlas, proveerlas, cuidarlas, tratarlas con delicadeza, dice la palabra de Dios. Pero además, Efesios 5:29, sustentar, ectrefo, significa defender. ¿Quién es el que debe defender a la esposa? El varón. Pero no del hombre que la vio fea, porque hay unos que son bien broncudos, yo te defiendo, y cuidado y te ve. ¿Han visto esos hombres que bien broncudos? Que se pelean de todo y que la vio feo y ya se surtió, un día le van a sacar un arma. Y a ver, la defensa habla todo un concepto de la vida cristiana. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro defensor. Vean lo que dice Jeremías 15:20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y en el Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman su nombre.
Es el varón el que defiende, el que cuida su hogar. ¿De qué? De la influencia del mundo, de falsas doctrinas, de que alguien quiera, por supuesto, hacer daño a su hogar, a sus hijos, a su esposa. Cuando hay peligro, el esposo defiende. Y uno de los mayores peligros son las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. El varón debe defender su hogar de cualquier doctrina, pensamiento, filosofía que quiera entrar al hogar y quiera permear esa familia. Defenderlas con la palabra de Dios. No sé por qué, pero la Biblia dice que la mujer es más susceptible de ser engañada. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:13, hablando de Adán y Eva, que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. ¿Ya lo vieron? ¿A quién engañó Satanás? Ahora, ¿dónde estaba Adán cuando la mujer estaba siendo engañada? Entonces, ojo, no estamos hablando ni que es menos inteligente, ni que es menos capaz, no, delante de Cristo somos iguales, con diferentes responsabilidades, pero miren, yo me estaba acordando cuando preparaba esta enseñanza, que hace muchos años recibí unos cursos de ventas para unas empleadas que teníamos. Entonces, en el curso de ventas, de las cosas que le decían, cuando venga un matrimonio a querer comprarte, enfóquense en la mujer. Háblenle a la esposa, convenzan a la mujer. Si convencen a la mujer, porque el esposo va a decir, uy, no, ¿cuánto cuesta? El esposo, generalmente, puede haber sus excepciones, pero los vendedores, cuando ven un matrimonio, ustedes véanlo, se van a dirigir a la mujer. Porque si cae la mujer, el esposo va a terminar comprando. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Insisto, la Biblia dice, debemos defender de falsas enseñanzas, debemos defender del mundo, debemos defenderlas de cualquier cosa que quiera dañar nuestra esposa, nuestra familia, nuestro hogar, así como Dios es nuestro defensor. Y ectrefo significa, Efesios 5:29 también, apoyar, ayudar. ¿Quién es nuestro ayudador? Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dice el Salmo 44:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, oh Dios. Sustentar significa ayudar, estar dispuesto a ayudar a la esposa. Hay esposos que ya no ponen un dedo en el hogar. Y ahí ves a la esposa ya cambiando focos, colgando cuadros. El esposo también debe apoyar, trabaja sí, pero en sus tiempos libres tiene que estar a ver qué falta en el hogar, si tengo que cambiar, colocar esto, hacer, etcétera, ayudar en lo que sea necesario. Dice Hebreos 13:16 que de la ayuda mutua no nos olvidemos, pero obviamente comencemos con nuestras esposas. Entonces, como ven, Efesios 5:29, le voy a dejar aquí porque quería yo ver el quinto punto, pero ya no da tiempo, ahora sí ya no da tiempo. ¿Se dan cuenta lo que es sustentar? Nada más hoy lo que vimos lo que es sustentar. Proveer económicamente. ¿Qué más? Sostener la carga, ayudar, defender. O sea, ¿se parece el ser cabeza de un hogar al macho mexicano? Nada que ver, porque a los cristianos se les acusa de machistas. ¿Ya han oído eso, no? El que es machista, con eso que el varón. No se parece nada. En 8 días, yo creo que vamos a terminar en 8 o 15 días, vamos a ver qué significa que el varón también, ¿qué dice ahí? La cuida. Ya veremos en 8 días, pero meditemos en esto, mis hermanos. Traía todavía para este tema, pero ya no vamos a alcanzar a verlo. Meditemos tanto los que no se han casado para que sepan a lo que le van a entrar. Desde ahora se preparen para ser hombres que van a sustentar a su esposa. La tienen que sostener, defender, cargar, apoyar, ayudar, cuidar. Y yo les invito a que cierren sus ojos y meditemos en lo que hemos visto hoy. Y cada uno delante de Dios, si quieren ponerse de pie, cada uno delante de Dios,
varones casados, ¿hemos cumplido nuestra responsabilidad? ¿Hemos sustentado a la esposa? Y si hemos fallado, gracias a Dios que podemos recurrir a Cristo y decirle, perdóname. O quizás puede decir, yo no sabía esto. Pues ahora lo sabes, así como Cristo sustenta a la iglesia, la cuida, la protege, la provee, la defiende, la apoya, de la misma manera tenemos que hacerlo. Quizás no lo aprendimos de nuestros padres, no nos tocó ver eso porque no eran ni cristianos, o a lo mejor algunos sí, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser los que sustenten, y para hacerlo necesitamos ser llenos del Espíritu, guiados, gobernados, dirigidos, vivir una vida de oración en la palabra y reconocer, de repente tenemos que decirle, Señor, no puedo, pero como Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a decir, yo estoy contigo. Y podemos decirle, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Porque eso vino Cristo a rescatarnos de una vana manera de vivir, a enseñarnos lo que dice su palabra. Entonces el llamado esta mañana es primariamente para nosotros los varones, que delante de Dios reconozcamos. Y oro y espero que las esposas llegando a casa no le digan, ya viste lo que te toca, sino que más bien digan, juntos vamos a orar, para que yo sea esa esposa sujeta y tú ese varón que sustenta. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, gracias porque tenemos la bendición de tu palabra. Sabemos que esto que hemos aprendido de tu palabra es verdad y es la manera como diseñaste el matrimonio y la responsabilidad del varón de sustentar. Tenemos un privilegio y una responsabilidad. Sé, Señor, que en este mundo se enseña de manera muy distinta, pero esto es lo que dice tu palabra. Nosotros debemos proveer materialmente, nosotros debemos cuidarlas, defenderlas, apoyarlas, ayudarlas. Señor, danos la gracia y la capacidad. Solos, separados de ti, no podemos, pero que seamos ese matrimonio sólido, que enfrentemos lo que ya está llegando a este mundo previo a tu venida, un mundo de maldad, que tengamos matrimonios firmes y sólidos, que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas y mostrarles al mundo un testimonio de cómo tú diseñaste una familia, un matrimonio bíblico. Ayúdanos, Padre Celestial, pero que encuentres en nosotros la disposición de obedecerte, de quitarnos de ideas y pensamientos progresistas que están invadiendo no solo el mundo, sino las iglesias, que están desvirtuando tus enseñanzas, que son verdad, que son inmutables, que no cambian, que no van a pasar ni van a dejar de ser. Que creamos firmemente que esta es tu palabra y que lo que conviene es oír y hacerla, para que cuando vengan los vientos, las lluvias, los ríos y golpeen nuestro hogar, no caigamos, porque estamos fundados sobre la roca. Y la roca eres tú, Señor Jesucristo, y la roca es oír y obedecer tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.